que restauran, palabra, Señor, que edifica nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su asiento. Bienvenidos a esta reunión especial y una bendición compartir con ustedes este tiempo. Y la semana pasada el pastor Claudio nos estuvo compartiendo una palabra muy poderosa y habló de las marcas de una conversión genuina, ¿no? Y no sé si se acuerdan que nuestro pastor no pudo terminar el mensaje, le quedaron prácticamente 2 puntos completos y un tercero ahí a medio terminar. Entonces le digo, vamos a terminar esta serie, así que vamos a abordar este tema y vamos a hablar de las marcas de una conversión genuina, ¿no? Y cuando hablamos de una conversión genuina, quiero que veamos la vida de un gran hombre de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, ¿no? Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 25, allí en esos versos está la experiencia de Pablo con ese encuentro extraordinario con el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 25, voy a leer, y dice de la siguiente manera: Saulo, conspirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren quién era Pablo antes, cuando era Saulo, ¿no? Terrible. Mas yendo por el camino, miren lo que le sucede. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. El único que pudo verlo es Pablo, ¿no? Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Así comenzó su conversión, ayunando, ayunando y orando, ¿no? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén
en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus amenazas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Qué tremenda historia. El capítulo 9 cuenta esa historia extraordinaria del encuentro que Saulo tuvo con el Señor Jesús, que literalmente transformó su vida. Y antes de entrar, quiero hacer un repaso de las 4 o 5 primeras marcas que compartió el pastor Claudio para apuntar en las últimas 2. Pero antes de eso, uno tiene que entender que Saulo era un fariseo, Saulo era un teólogo, Saulo conocía mucho las escrituras del Nuevo Testamento, de la ley, pero también era un perseguidor de la iglesia con una mente legalista, con una mente en oposición a lo nuevo que Dios estaba haciendo en ese momento. Podemos leer que en los capítulos anteriores, y como lo dicen allí, Saulo era quien asolaba y literalmente quería destruir a la iglesia que estaba naciendo en esos días. Él tenía autoridad de los sacerdotes de aquel momento, de los religiosos de aquel momento, y tenía cartas para entrar y destruir a los cristianos. Tenía poder para entrar en las casas, se metía en las casas de las personas y hasta con violencia los sacaba de allí, los azotaba. Era realmente un fanático de su religión, ¿no? Era un fanático. Pero un día, este fanático, este Saulo que creía que estaba haciendo el bien porque estaba totalmente convencido de lo que él estaba haciendo estaba bien. ¿Nunca le ha pasado de hacer cosas y estar convencido de que está bien, pero no está bien? Y a Saulo le pasaba eso. Él creía que estaba haciendo bien, pero estaba haciendo un gran mal a la iglesia, a los hermanos, a la iglesia hermosa que estaban haciendo en aquel momento. Pero un día, en un momento cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro poderoso con el Señor Jesucristo, a quien él mismo estaba persiguiendo. Porque quiero decirle algo en esta mañana: todo comienza con un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Todo comienza y termina con un encuentro con nuestro Señor. Allí cambia todo. Con la experiencia de la conversión. Podemos hacer muchas cosas, podemos predicar, podemos hablar, podemos estudiar, pero Cristo necesita ser encontrado, experimentado por cada uno de nosotros. Necesitamos tener esa experiencia. Cuando uno tiene esa experiencia, nadie puede contra la evidencia de la experiencia de un testimonio poderoso y de una vida que ha sido cambiada y transformada. No hay creencias religiosas, no hay tradiciones, no hay pensamientos, no hay estructuras mentales que puedan contraatacar esa evidencia de aquella persona que fue transformada por el Señor y que ya es otra persona. Mire, les aconsejo que la vean, está en las plataformas digitales. Me emocionó mucho ver la película, la del apóstol Pablo. Está la película del apóstol Pablo. Está preciosa, más allá de todo la parte histórica, el contexto y algunas cosas que le pusieron los directores, pero en gran parte, en esencia, es una extraordinaria película. En un momento hasta me hizo llorar cuando Lucas lo va a visitar a Pablo en la cárcel y Pablo está un poquito desanimado, entonces Lucas lo alienta, le da palabra, le da fuerza y le dice: Pablo, yo no conocí a Cristo personalmente, pero cuando te oí predicar de Cristo, vi a Cristo en ti. Dice, me saltaron las lágrimas. Vi a Cristo en ti. Yo no lo conocí personalmente a Cristo, pero cuando te vi predicar, y dejé todo, dice Lucas ahí en la película, dejé todo para seguir a Cristo porque vi en tus ojos a Cristo en ti. Qué gran desafío que la gente, las personas, mis vecinos,
mis amigos, mis compañeros de trabajo puedan ver a Cristo en nosotros. Qué gran desafío que tenemos como cristianos. Qué reto que tenemos de parte del Señor sobre nuestra vida. Que mi esposa, le pregunté a mi esposa, ¿qué ves en mí? No le voy a decir qué es lo que contestó, pero le digo, ojalá que sea Cristo. Pero eso es lo que la gente espera ver de nosotros. Me impactó la película. Voy a hacer un repaso rápido de estas marcas, de las 4 primeras o 5 primeras que enseñó el pastor Claudio para meterme de lleno en las últimas, ¿no? La primera marca de una conversión genuina es el señorío de Cristo. Es el señorío de Cristo. ¿Por qué el señorío de Cristo? La palabra Señor es Kyrios en el original y tiene que ver con una autoridad suprema. Quiere decir que cuando Cristo es mi Señor, Él es el dueño, el amo absoluto de toda mi vida. Yo ya no dependo de mí, de mis sueños, de mis proyectos, sino que le entregué todo al Señor. Por eso era el gran conflicto en aquel momento en la historia, porque el César, que le llamaban al emperador romano, era considerado como un dios. Y le decían Señor, era muy fuerte la palabra Señor en aquel momento. Pero cuando entró este nuevo fluir y la iglesia, a Jesús le decían el Señor Jesucristo. Y eso causaba en el imperio una revolución. Eso causaba en el imperio, ¿cómo puede ser que haya otro Dios que no sea el César, ¿no? Entonces Pablo, la primera marca es el señorío de Cristo. Es entender que ya nuestra vida no depende de nosotros, sino que depende de nuestro Señor. Él es mi amo absoluto, Él es mi todo y toda mi vida gira en torno de Él y toda mi vida debe agradarle a nuestro Señor. Esa es la primera marca. Él es nuestro Kyrios. Por eso le dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Un cristiano es alguien que ha dejado de hacer lo que él quiere y ha empezado a hacer lo que Cristo quiere. No hay cambios, no hay conversión sin un reconocimiento y una rendición al señorío de Cristo. La segunda marca de una conversión genuina es la oración. En el verso 11 dice, porque Él ora. Pablo estaba orando, no solamente hizo a Cristo su Señor, sino que lo esperó a Ananías allí orando. La vida de Saulo, su vida cambió porque entendió que no podía vivir sin orar. La oración es como una respiración para nuestra vida. No podemos vivir sin orar. Él entendió que no podía moverse sin oración y sin una palabra y una directiva de Dios, porque la oración y la búsqueda de Dios abren los cielos, como le abrieron los cielos para Saulo, porque en medio de ese tiempo de oración Dios le da una visión y en una visión precisa donde hay un varón llamado Ananías que entrará en su casa, pondrá las manos sobre él, le cobrará la vista y será lleno del Espíritu Santo. Porque uno de los propósitos de la oración es recibir visión y dirección de parte de Dios. Necesitamos invertir tiempo en oración todos los días, porque allí vas a encontrar y vamos a encontrar una dirección, vamos a encontrar una palabra. Mire, estaría toda la mañana contándole, en esos tiempos de oración uno recibe ideas, uno recibe palabra, uno recibe pensamientos, frases, cosas que el Espíritu Santo te va mostrando para hacer, que si no hubieses orado, el día hubiera seguido así cargado y lleno de problemas. Allí en la oración nos encontramos con Jesús, en la oración nos encontramos con la presencia de Dios y en la oración nos encontramos con esa guía que solo el Espíritu le puede dar a los cristianos, que solo Dios puede darle a sus hijos. Allí en la oración, es en la oración donde sucede. Y Pablo estaba orando, Saulo estaba orando. La tercera marca de una conversión genuina es la llenura del Espíritu Santo. El verso 17 dice, me ha enviado para que recibas la vista. No solamente sucedió un milagro instantáneo, que fue sano de esa ceguera que tenía causa de
tan poderosa luz que había experimentado Saulo, sino que también en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Quiero decirte, iglesia, no podemos vivir sin la llenura del Espíritu Santo. Así como no podemos vivir sin oración, tampoco podemos vivir sin la llenura del Espíritu Santo, porque allí hay poder. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da poder. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da fuerza. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nos da la guía y el poder de Dios para enfrentar toda situación que se presentan en el camino. Necesitamos todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Todos los días. Así como en lo natural uno va al surtidor, si se te acaba la nafta, ¿qué pasa? El combustible no anda. Hay que empujarlo. De la misma manera necesitamos todos los días, hay un combustible espiritual. Hay un combustible espiritual que se llama Espíritu Santo, que nos da el poder, nos da la fuerza, nos da esa capacidad de enfrentar las situaciones, nos da la sabiduría, nos abre el camino. Eso hace la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. La cuarta marca de una conversión genuina es el bautismo. Y de esto lo sabemos todos. Este es un principio muy sencillo. Porque el que realmente se ha convertido al Señor no da vuelta, no demora, no posterga, porque hay una convicción firme en su decisión de que se ha encontrado con Jesús. Tristemente a veces pasa de que hablando con personas me dicen, no, cuando esté bien me voy a bautizar. ¿Me escuchó por ahí usted? Y nunca está bien, y pasa y pasa y pasa. No tiene que ver con estar bien, tiene que ver con una convicción de haber experimentado la conversión y una transformación interior en nuestra vida. Se bautiza, ahí nomás. Vamos, hay que bautizarse. ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo es el bautismo? No duda, porque está firme en la palabra de Dios. La quinta marca de una conversión genuina, haciendo un repasito, y allí entramos ya en lo que quiero compartir. Compartió nuestro pastor el domingo pasado, la quinta marca de una conversión genuina es la búsqueda de comunión con otros creyentes. El verso 19 dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Es decir, que inmediatamente él se unió a la comunidad de fe. Hasta el día de hoy la neurociencia y los estudios, los avances de la ciencia dicen que el aislamiento no es bueno. No existe el cristiano solitario. Los que tienen más de 40 años como yo, cuando yo era chico, veía una serie en Tucumán que se llamaba El Llanero Solitario. No sé si se acuerdan. ¿Cuántos tienen más de 40 se acuerdan del Llanero Solitario? El Llanero Solitario. ¿Qué hacía el Llanero Solitario? Y andaba solo. Había otro personaje también que siempre andaba solo y se colgaba la zapatilla y caminaba descalzo, que se llamaba Kung Fu. Y que hacía karate. Y también decía, había un dicho popular entre los muchachos, este está más solo que Kung Fu. Porque siempre se lo veía caminando solito por la ruta al costado. No existe el cristiano solitario, no existe el cristiano aislado. Por eso es que hemos sufrido tanto este tiempo pandémico, encerrados en las casas, porque no fuimos hechos por estar encerrados. Somos seres sociales, que tenemos que cambiar, tener con personas, desarrollar nuestras relaciones interpersonales con los demás. Dios nos hizo así. Dios nos hizo pensando en la comunidad, de hecho la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Somos una comunidad de fe. No existe el cristiano sin iglesia, sin pertenecer a una familia de fe. Por eso Hebreos 10:25 dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos 10:25. Y eso va en contra de aquellas personas, no, yo hago todo en mi casa, oro en mi casa. No. Somos una comunidad de fe. Por eso como iglesia tenemos esa estructura tan hermosa de reunirnos en el templo, como dice Hechos capítulo 5, de reunirnos en el templo, pero también en las casas. Yo estoy seguro que cerca de tu casa hay un grupo bíblico, ahí te puedes congregar. Allí está la comunidad de fe. Allí puedes pertenecer a la familia de fe. Allí puedes entrar en esta comunidad donde van a orar por tu vida. Justamente en esta semana, orando en una
teniendo alguna entrevista con una persona, le pregunto, ¿a qué grupo bíblico va? Y me dice, no, todavía no. Inmediatamente lo contacté. No, usted le hace falta un grupo bíblico porque estaba un poco solo. No tenía amigos, no tenía compañeros. Allí en el grupo bíblico van a orar por usted. Allí en el grupo bíblico va a recibir una palabra. Allí va a cantar al Señor. Y allí se va a fortalecer nuestra fe. Porque la iglesia es una comunidad de fe. Es el cuerpo de Cristo. Y hay una promesa divina de la palabra de Dios para su iglesia. Es que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Esa comunidad fuerte, ese cuerpo fuerte, vence a las tinieblas. Amén. No es para vivir solo, no es para estar aislado. Dale ese aplauso al Señor. Por eso Jesús mismo vivió en una comunidad de fe, con sus 12 discípulos, con los 70, con los 120, con los 500 que los despidieron cuando se fue al cielo, dice la palabra del Señor. Déjeme apuntar fuerte ahora a estas últimas dos. La sexta marca de una conversión genuina es predicar a Cristo. Y no puede venir tan bien en este tiempo que acabamos, en este momento que acabamos de entregar tarjetas para que usted invite a una persona. El 5 de septiembre vamos a tener nuestro Día del Amigo. No podía ser una palabra más oportuna para este momento y para este tiempo. La sexta marca de una conversión genuina es predicar a Cristo. Cuando Pablo tiene esa experiencia con el Señor, Ananías va, ora por él después de esos 3 días buscando al Señor, es bautizado. ¿Y sabe qué dice la palabra en el verso 20? Dice, enseguida, lo que acabamos de leer, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, enseguida compartió su fe, no se quedó allí esperando. Su experiencia la compartió, su encuentro con Cristo, su cambio de vida. Porque cuando alguien se convierte de verdad no se puede quedar callado. Algo tan hermoso me ha sucedido, algo tan hermoso ha pasado, que no puedo quedarme callado. Necesito que otro también lo sepa. Necesito que otro también lo experimente. ¿Te ha pasado alguna vez de tener alguna experiencia muy grata, recibir un regalo grande o algo que no esperabas que te impactó mucho? ¿Qué es lo que sucede? ¿Lo quieres compartir? ¿Quieres llamar a tus amigos? Mira, me pasó esto, me pasó lo otro. Y eso es lo que hizo Pablo. 3 días allí orando, buscando al Señor. Dios lo sana de la vista, lo llena del Espíritu Santo y enseguida predicaba a Cristo. Recuerdo hace unos años atrás nos visitó aquí en nuestra congregación, hace muchos años. Yo todavía me acuerdo, era soltero y venía a ayudar acá a nuestros pastores, Claudio y Mabel, en el año creo 2004, por ahí tuvimos la visita del pastor Eduardo Lorenzo. Yo recuerdo a Eduardo Lorenzo vino, no sé si fue 2004 o 2005, pero en esos años él vino antes que partió con el Señor. Y el pastor Eduardo Lorenzo decía que cuando uno se convierte suceden 3 cosas en la vida de un recién convertido. Una es esta: le dan muchas ganas de compartir su testimonio con otro. Y eso es como un termómetro, es un detonante que nosotros tenemos si hemos perdido esas ganas de compartir a Jesús, ¿no? Porque aquel que tiene pasión, que tiene amor por Jesús, evidentemente lo va a compartir con otros, no se lo va a guardar, no se lo va a callar, porque sabe que así como cambió Dios su vida, también cambiará la de otro. Y él decía, tiene una tremenda gana de compartir el Evangelio con otros. Número 2, tiene una experiencia personal, particular y singular en su interior. O sea, algo siente ese momento que recibió a Cristo, ese momento que lo sintió a Dios, algo sucedió adentro. Algunos sienten un fuego, algunos sienten unos escalofríos, algunos directamente ven que ya no piensan igual, que ya no son iguales que antes, pero algo sucede en el interior de las personas cuando sucede esta conversión. Y tercero, comienzan a ocurrir cambios genuinos en la vida. Se da cuenta que ya no le atrae hacer lo que hacía antes. Esas 3 cosas suceden con el recién convertido. De hecho, cuando Pablo está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versos 19 y 20, dice el apóstol Pablo, él está contando otra vez su testimonio allí,
y le dice al rey Agripas, no fui rebelde a la visión, dice. No fui rebelde a la visión. En cierta manera, cuando uno no predica a Cristo, escuche esto, está siendo rebelde a la visión. Está siendo rebelde a la visión que Dios nos dio, que es la idea, el sueño, el corazón por el cual late allí en el corazón de Dios, y es que compartamos a Cristo con otros. No fui rebelde a la visión. Entonces qué bueno que Dios nos diga ese día del amigo que no fuimos rebeldes a la visión y que hemos traído uno a los pies de Cristo, dos a los pies de Cristo, y que podamos como Pablo decir, mirá Señor, este es mi fruto, acá te lo traje, mirá que no fui rebelde a la visión. Tremendo. Y quiero citar un pasaje bíblico que está en el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted lo anote y lo lea en su casa, porque es muy largo para leer la historia. Está en Reyes capítulo 6, Segunda de Reyes capítulo 6, verso 24 en adelante, y el capítulo 7 hasta el verso 9. Es una historia que usted la tiene que leer. Yo les voy a contar y voy a leer solamente un versículo de esta. Se cuenta la historia cuando Samaria fue sitiada. Quiero usar esta historia como un paralelo para impulsar ese espíritu en nosotros de evangelizar y de compartir las buenas nuevas. Se cuenta la historia que cuando Samaria fue sitiada por el rey de Siria, después de un largo tiempo de sitiada la ciudad, comenzó a haber un hambre tremendo en la población. Anote el texto, Segunda de Reyes 6 y el capítulo 7, léalo en la casa. La historia relata que la cabeza de un asno costaba el salario de un año aproximadamente. Escuche cómo estaba la situación. La cabeza de un asno costaba el salario de un año. Escuche esto. Medio kilo de estiércol de paloma costaba equivalente a 14 días de trabajo. Fíjese el hambre que había, que hasta se vendía el estiércol de paloma. Y hay otra cosa mucho más fuerte que no la voy a mencionar, léala y se va a enterar cuando la lea, de lo que sucedió por tanto hambre y tanta crisis en ese momento. Eso está sucediendo allí, en el contexto de la historia. Entonces 4 hombres leprosos, escuche esto, 4 hombres leprosos que estaban a la puerta de la ciudad, pensaron, acá no vamos a morir de hambre, vamos al campamento de allí de los sirios, donde están los sirios, vamos a Samaria, entremos allí, y si nos dan de comer viviremos, y si no moriremos. O sea, si nos quedamos acá en la puerta, vamos a morir, si entramos a la ciudad, vamos a morir. Y si vamos a la ciudad donde están sitiadas por los enemigos, y si nos matan, bueno, pero y si no nos matan y nos dan de comer, por lo menos nos vamos a salvar. Perdido por perdido, se fueron a donde estaba el peligro. Cuando llegaron al campamento, se dieron cuenta que no había nadie. El Señor había hecho escuchar en el campamento, dice la historia, un estruendo de carros, ruido de caballo y un estrépito de gran ejército, y los sirios habían huido. Y Samaria Samaria estaba sitiada, había quedado totalmente vacía. Así que los leprosos entraron a la ciudad de Samaria y allí empezaron a entrar en una tienda, en otra, y se dieron cuenta que había comida, había de todo. Y hasta allí había plata, oro, vestidos. ¿Y sabe qué hicieron estos 4 leprosos? Entraron allí y comieron de todo. Se hartaron de comer, prendieron la televisión, vieron un par de series en Netflix qué maravilloso, esto está bueno, ¿no? Y se quedaron ahí. La pasaron bomba, sacaron el oro, los vestidos, se midieron un traje, ¿no? Se midieron una corbata, qué bien que me queda. Estaban felices de la vida, pero miren lo que pasó. En un momento se dan cuenta. Mira lo que Dios había hecho, ¿no? Ese ruido, ese estrépito que había sucedido en ese momento, hace que el ejército enemigo sirio salga huyendo de ese lugar de Samaria. Entonces ellos entran y tenían el camino libre. Pero después reflexionan. Una vez que se asientan en la comodidad, una vez que se dan cuenta que la están pasando bomba adentro, que la están pasando súper bien, que todo está aquí espectacular, estoy cómodo, tengo abundancia. Luego reflexionaron
y dice, no estamos haciendo bien, dicen los leprosos. Hoy es día de buenas noticias para nuestro pueblo. Y si nosotros callamos, escuchen lo que dice, si nosotros callamos, nos alcanzará la maldad. Es decir, lo leo al texto de 2 de Reyes 7:9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva, y si nos callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos y demos las buenas noticias al rey de que aquí está todo bueno y que el pueblo que está padeciendo y muriéndose de hambre puede venir a comer y estar tranquilo y saciarse y no morirse de hambre. ¿Cuál es la analogía? ¿Cuál es la enseñanza de esa historia? Es que la gente que nos rodea necesita lo que nosotros tenemos. Tenemos las buenas noticias en un momento de nuestro país donde todavía el ambiente y la pandemia avanzan y están por todos lados. En este momento de malas noticias, en este momento de tanta incertidumbre, quiero decirte, iglesia, que los hijos de Dios tienen una buena noticia. Y la noticia de que Cristo puede transformar vidas, bendecirlo, cambiarlo, darle un nuevo tiempo, abrirle nuevas puertas. Y esa bendición es tan poderosa que alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Tenemos una buena noticia en este tiempo. Tenemos la noticia de que Cristo murió en la cruz, resucitó y que por medio de él somos transformados. El texto nos habla un poquito a salirnos de esta comodidad que a veces estamos. Como estos leprosos estaban, pero me llama la atención porque está muy conectado con lo que estamos hablando. Si no hablamos, y eso es lo que sucede con muchas personas, y eso es lo que sucede a muchas vidas, si nos callamos, escuche lo que dice, nos alcanzará la maldad. Y eso pasa, cuando no predicamos a Cristo, nos alcanza la maldad. Entra en nuestra casa, arma semejantes problemas, trae separaciones, trae problemas, trae... Pero si predicamos a Cristo, llevamos las buenas nuevas del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el pueblo que está hambriento, que está sediento y que se está muriendo por dentro, recibirá vida eterna, recibirá poder del Espíritu Santo, recibirá transformación y recibirá el recurso más poderoso que ha sido dada a la historia de la humanidad, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si lo cree. Y esto es una cuestión, quiero animarlo en esta mañana, quiero animarlo a que sienta ese compromiso de que otro también reciba a Cristo. Se cuenta una historia que en una noche oscura, en una autopista, un joven se paró en medio del tránsito con el torso desnudo y gritaba y sacudía la camiseta que tenía en la mano a la gente que pasaba a toda velocidad. Y gritaba, no, y la gente pensaba que estaba loco. Alguien llamó a la policía y cuando se acercó al joven para arrestarlo, porque el muchacho seguía exclamando y gritando, por favor hagan algo, por favor hagan algo. Cuando se acercó la policía, digo, ¿qué te pasa? Y él les dijo, a 500 metros de aquí se rompió el puente y los autos están cayendo al vacío. Por eso es que estoy con el torso desnudo, sacudiendo la camiseta, intentando que los autos no sigan avanzando. Es decir, el joven no estaba loco, estaba consciente de lo que pasa más adelante. De lo que pasaba más adelante, que la gente se caía al precipicio. Ahora, nosotros sabemos que los que están a nuestro alrededor, tarde o temprano enfrentarán la muerte. ¿Y qué hacemos al respecto? Nosotros sabemos que hay vida eterna en Jesucristo y sabemos también que hay un infierno para el que no tiene a Cristo. Y ahí ya me meto un poquito más profundo. Porque esto nos tiene que
movilizar nuestro espíritu en esta mañana. Que no podemos estar callados. Pablo le dijo a los romanos, ¿cómo creerán si no le hablaron? ¿Cómo creerán si no han oído la palabra? Y no es una cuestión y una exclusividad de los que ministran, los que predican, es de todos nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No es una cuestión de número, es una cuestión de vida. La gente que muere o va al cielo si tiene a Cristo o va al infierno si no tiene a Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos lo que hay. La gente que no conoce a Dios no sabe lo que hay después de la muerte. Nosotros sí sabemos lo que hay. Tenemos esperanza y por medio del Espíritu Santo estamos convencidos de que Dios a los hijos le tiene la vida eterna y el cielo y la presencia de Dios. Yo estoy convencido que mi papá, que falleció el año pasado, está disfrutando de la presencia de Dios, porque fue un hombre que sirvió a Dios por más de 50 años. Es más, si yo lo pudiera ver y le preguntaría, papá, ¿que querés volver a la tierra? Estoy seguro que me diría, no, quédate vos ahí. Yo estoy muy feliz aquí arriba. Y es así. Estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles de la historia. Más de 100,000 muertos en nuestro país por la pandemia. ¿Qué nos pasa cuando sabemos que los que nos rodean podrían ir al infierno? Como ese muchacho loco. Allí, no vayan para ahí porque se van. Está roto el puente, se están cayendo. ¿Cuál sería nuestra reacción? Por eso quiero animarte en esta mañana a que, como dice el apóstol Pablo, prediques a tiempo y fuera de tiempo. Si tu esposo no conoce al Señor, es hora de que conozca al Señor. Si tus hijos no conocen al Señor, es hora de que conozcan al Señor. Si tu compañero de trabajo no, es hora de que conozcan al Señor, porque hay una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno, y Dios puso a la iglesia, a cada uno de nosotros, para llevarle a los demás las buenas noticias. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Me llamó la atención un texto de Proverbios, capítulo 24, verso 11. Dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir. Sálvalos mientras van tambaleando hacia su muerte. No te excuses diciendo, ay, no lo sabíamos, pues Dios conoce cada corazón y Él te ve. El que cuida tu alma sabe bien que tú sabías. Él pagará a cada uno según merezcan sus acciones, dice la palabra del Señor. Tremendo texto. Con esto quiero animarles a que este 5 de septiembre no haya una silla vacía. No sé cómo vamos a hacer, abrir la puerta o vamos a otro lado, pero que pueda traer su amigo. Es una cuestión de vida o muerte desde una mirada espiritual. No se espera el cielo o no se espera el infierno. Y tenemos que ser conscientes de eso. Vamos a la última. Le voy a pedir que me ayuden en el teclado. Voy a la última para terminar. La séptima marca de una conversión genuina es que habrá persecución. El verso 25 dice, entonces los discípulos tomando de noche le bajaron por el muro, descolgándolo de una canasta. En tiempos de persecución, Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pueblo, Dios tiene discípulos que nos cuidarán, nos ayudarán, que abrirán el camino para nosotros y nos llevarán a la victoria. ¿Sabe? Los 300 primeros años de la historia del cristianismo fue muy fuerte. Nuestros hermanos que tenían a Jesús en el corazón como nosotros, morían en el circo romano. Morían comidos por los leones, por los animales. Eso dice la historia. Una persecución feroz, pero nunca pudieron. Cuanto más, como el pueblo de Israel en Éxodo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Y siempre hubo un remanente santo que preservó los principios y las enseñanzas. 300 años la iglesia estuvo perseguida y era una cuestión de vida o muerte. Si eras cristiano, te mataban. Nerón, el sádico de Nerón, el loco de Nerón, en los postes de la antigua Roma, ponía a los cristianos, le echaba brea y los quemaba.
y así iluminaba la ciudad. Imagínense tanta maldad y tanta crueldad. Esta era una persecución. Hoy por hoy damos gracias a Dios que no tenemos esos niveles de persecución, pero sí hay otra persecución que también causa desastres parecidos, que es la persecución ideológica. Y la iglesia la está sufriendo ahora, con las leyes en contra de la palabra de Dios, hasta con películas que están haciendo que no tienen absolutamente nada, pero nada que ver con un cristiano y con una persona que ha sido cambiada y transformada por Jesús. Y los que promueven esas cosas, obviamente, son mentes diabólicas. Son mentes que están en contra de Dios y de su palabra. Y mire cómo respondían los cristianos de aquella época en Hechos capítulo a la persecución. Inmediatamente que Pablo se convierte, comienza a ser perseguido. Mire cómo respondía la iglesia en Hechos 4:29. Dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros tu siervo. Esa debe ser nuestra oración en esta persecución ideológica que estamos sufriendo como iglesia. Ahora, oh Señor, escuche sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor para predicar tu palabra. ¿Cuántos reciben esto en esta mañana? Diga conmigo: Señor, dame valor para predicar tu palabra. Repita este versículo conmigo. Levante su mano y diga: extiende tu mano con poder sanador para que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos creen a esta palabra en esta mañana? Yo la creo con todo mi corazón. Esa es la manera que responde la iglesia. Esta es la manera que respondemos como iglesia a este tiempo de persecución. Ante las amenazas, los primeros cristianos respondían orando, predicando con valor, con poder, con el respaldo de Dios manifestado en sanidad, en milagros, prodigios, y siendo fiel al Señor con una fe valiente y una fe osada. Estos son tiempos para tener una fe valiente, amén. Una fe con osadía, una fe con fuerza, una fe que se pone firme en los principios de la palabra de Dios. Este es un tiempo para no tener temor, para no tener miedo y predicar a Jesucristo, orar por los enfermos, hacerlo por teléfono, por mensaje, como sea. Pero como Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Quiero terminar con dos pasajes de la Biblia. Uno es el de Daniel. El de Daniel capítulo 11, versículo 32. En esta versión, mire, Daniel capítulo 11, verso 32, está hablando en un mismo contexto de persecución del pueblo de Dios. Fíjese lo que pasaba allí, dice: el rey tratará de comprar, el rey pagano, comprar con halagos. Está hablando de lo que sucedió con Antíoco Epífanes en esos 400 años antes que Cristo naciera, y cómo el pueblo de los macabeos se levantó para de nuevo hacer resurgir Jerusalén. El rey tratará de corromper con halagos a los que reniegan de la alianza, o sea, del pacto. Miren lo que dice. O sea, el sistema mundo tratará con halagos de comprar a los que reniegan de la alianza. ¿Quiénes son los que reniegan de la alianza? Los que reniegan del pacto con Dios, los que reniegan de la comunión con Dios y de la palabra de Dios. O sea, el enemigo tratará con halagos de que usted deje el camino. En otras palabras, para decirlo sencillo, tratará de darle cosas para que usted renuncie a Jesucristo. Y vemos que lo está haciendo por todos lados, por los medios, por las redes, por todos lados. Si lo contextualizamos al versículo, queda justo para este tiempo. Pero miren lo que dice la segunda parte. Pero el pueblo que ama a su Dios, su iglesia, sus hijos, en medio de estas persecuciones ideológicas, en medio de este ambiente convulsionado de pandemia, de enfermedad, el pueblo de Dios se mantendrá firme y hará frente a la situación. Alguien tiene que creer esta palabra y recibirla en esta mañana. El rey tratará de comprar con halagos a los que reniegan de la alianza, pero el pueblo que ama a su Dios se mantendrá firme y hará frente a esta situación. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Aquí hay un pueblo que se levanta con firmeza, hay un pueblo que se levanta con valentía, y hay un pueblo que en medio de esta persecución ideológica
y en este ambiente de pandemia predica a Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Yo lo creo en esta mañana y quiero cerrar con este pasaje. Oseas 10:12 dice: les dije, dice el profeta Oseas, siembren ustedes justicia y recojan cosechas de amor. Preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y traiga lluvia de salvación sobre ustedes. Hay alguien que tiene que creer esta palabra. El planteamiento del profeta es es lógico. Necesitamos sembrar. ¿Y qué es sembrar? Predicar la palabra, orar por los enfermos, servir al Señor, hacer buenas obras. Esto es una siembra que como pueblo debemos hacerlo. Siembren correctamente, siembren buenas semillas. Lo segundo que dice el profeta: prepárense, estemos preparados. Tenemos que prepararnos sirviendo al Señor, orando más, ayunando más. Prepararnos para lo que viene y para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pablo le dice a Timoteo: tienes que presentarte delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos que estar preparados. Y lo tercero dice que si tenemos una siembra correcta y si estamos preparados, tenemos tercero que buscar a Dios. Este es un tiempo de buscar a Dios. ¿Y por qué? Porque mire cómo termina. Porque Él promete que va a venir una lluvia de salvación. Ay, alguien tiene que creer esta palabra. Yo creo que lo que se viene en este tiempo es lluvia de salvación. Los que nunca se han convertido se van a convertir. Hasta las personas más duras conocerán el poder de un Dios grande, de un Dios lleno de amor y un Dios que levanta y que restaura. Hay alguien que cree eso en esta mañana. Vienen lluvias de salvación. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Yo estoy preparado. Yo creo que en medio, lo voy a decir proféticamente, yo creo que en medio de esta persecución hay una iglesia que está sembrando, hay una iglesia que está trabajando, hay una iglesia que está sirviendo, hay una iglesia que se está preparando y hay una iglesia que está buscando al Señor. Y en medio de este ambiente Él enviará lluvias de salvación. Esas lluvias de salvación están por venir a tu familia. ¿Cuántos creen eso? Esas lluvias de salvación están viniendo a tus compañeros de trabajo. Esas lluvias de salvación están viniendo a tus familiares. Esa lluvia de salvación están viniendo a tus compañeros. Esa lluvia de salvación viene para aquellos que siembran correctamente, para los que están preparados, para los que buscan a Dios. Yo estoy creyendo que en este tiempo difícil que estamos viviendo viene un avivamiento. ¿Sabe qué es lluvia de salvación? Lluvia de salvación es un avivamiento. Es literalmente un avivamiento. Porque cuando hay lluvia de salvación y hay conversión, todos los grandes moveres y avivamientos en la historia del cristianismo son considerados avivamientos por la cantidad de personas que se convierten a Jesucristo. Yo quiero profetizar esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Levante su mano. Quiero profetizar. Vienen lluvias de salvación sobre tu casa. Vienen lluvias de salvación sobre esta ciudad. Viene lluvia de salvación. Y antes que termine el año, viene lluvia de salvación para tu vida. Viene lluvia de bendición para tu vida. Quiero profetizarte, declararte, esas personas que todavía no se han convertido al Señor en estos meses que quedan, en el nombre de Jesús van a tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir lo que te dijo. Dios va a cumplir su promesa. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tenés que hacer lo que dice solo el profeta. Es sembrar acciones correctas. Es prepararse. Es buscar a Dios. Y Él va a enviar esa lluvia de salvación. Esas personas que decían ser ateos, que están lejos de Dios, van a experimentar el poder de Dios en su vida. Tienen que creerlo en esta mañana. Hasta antes que termine el año. Eso profetizamos que viene. Eso profetizamos que va a suceder. Y al comienzo del otro año 22 también vienen lluvias de salvación para su pueblo. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Fíjese, termino con esto.
Estas son las marcas de una conversión genuina. El señorío de Cristo, la oración, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, la búsqueda de comunión con otros creyentes, predicar a Cristo y persecución. Amén. Yo sé que tu plan para mí está bien. Y te pido cumplir tu propósito en mi vida. Me someto a ti, mi Rey. Eso es señorío. Seas tú mi todo. Me presento a ti otra vez. Dios, heme aquí. Di conmigo, yo me rindo. ¿Cuántos se rinden al Señor? Yo me rindo. Señor, mi vida te doy. Señor, mi vida te doy. Me entrego todo a ti. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo. Señor, mi vida te doy. Me entrego todo a ti. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y declarar conmigo? Yo sé que tu plan, yo sé que tu plan para mí está bien, está bien. Y te pido cumplir tu propósito en mi vida. Me someto a ti, mi Rey. Seas tú mi todo, seas tú mi todo. Me presento a ti otra vez. Dios, heme aquí. Oh, yo me rindo. Yo me rindo. Díselo. Yo me rindo. Yeah. Señor, mi vida. Señor, mi vida te doy. Me entrego todo a ti. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo. Sí, Señor, mi vida te doy. Me entrego todo a ti. Quiero terminar en esta mañana haciendo dos cosas. Número uno, si alguien está por primera vez o alguien está mirando a través de las redes y no tiene a Jesús en su corazón, ahí donde, el lugar donde se encuentre, le invito a repetir esta oración conmigo para que reciba esa vida eterna. Dígale: Señor, te recibo en mi corazón en este día. Te declaro Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Y en este momento te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, que
llene mi vida. Como lo hiciste con Saulo, hazlo conmigo también. Y yo prometo seguirte, prometo predicar tu palabra, prometo caminar en este nuevo tiempo. Me declaro en esta mañana un hijo o una hija tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero orar bendiciendo su vida. Levante sus manos al cielo. Profetizamos. Y quiero que usted me ayude desde el lugar donde esté y profetice esa lluvia de salvación. Declare esa lluvia de salvación. Siembren, prepárense, busquen, porque viene lluvia de salvación. Tus ojos verán a esas personas que era imposible que se conviertan, la verás rendidas al Señor Jesús. Oh, yo lo creo, yo lo creo. Profetiza sobre eso. Hay poder en la palabra, en lo que pronunciamos, en lo que decimos. Lluvias de salvación, lluvias de bendición, lluvias de milagros, lluvias de sanidad vienen en este nuevo tiempo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Esta mañana yo siento la gloria de Dios aquí. Tienes el poder del Espíritu Santo para proclamarlo, para declararlo y para profetizarlo sobre tu casa, sobre tu familia. Mas el pueblo de Dios estará firme, estará enfrentando todas estas situaciones. Mas el pueblo de Dios caminará en un avivamiento. Quiero declarar y profetizar en estos meses lluvia de salvación. Esto no es otra cosa que avivamiento. Quiero profetizar avivamiento en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu entorno, en tu trabajo. Avivamiento. Sí, Señor. Vamos, declara en esta mañana. Hay algo poderoso de Dios. Sí, Dios. Hay muchos que están sintiendo en su corazón que Dios lo va a hacer. Yo veo como que Dios acrecenta la fe en los corazones. Yo estoy viendo que Dios está haciendo crecer la fe en algunos corazones. Hasta algunos están viendo en su mente lo que va a pasar, lo que va a suceder. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Confía, cree. Dios lo va a hacer. Yeah. Cerramos este tiempo declarando el señorío de Cristo sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, nuestra rendición total a tu voluntad, al Espíritu Santo y a su dependencia. Última vez, declara conmigo: yo me rindo, yo me rindo, yo. Con toda tu fuerza, me entrego, me doy todo a ti, mi Dios. Yo me rindo, yo me rindo. Sí, Dios, Señor, mi vida te doy. Me entrego todo a ti. Bendigo a tu pueblo, Señor, en esta mañana y declaro una semana poderosa, una semana de cielos abiertos, una semana de ver tu poder, de ver tu gloria y una semana de ver las oraciones contestadas. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Damos un aplauso a nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.